Buenas tardes ya. Bueno, lo que yo voy a hacer es un ejercicio quizás un poquito complementario, no sé si del todo sintonizado con lo que dice Rolando, pero algunas ideas que puedan enriquecer lo que pueda hacer la conversación. Pero decir, porque esto sí es conversatorio, ojalá podamos efectivamente funcionar un poco más en conjunto. A mi punto de partida tiene que ver con las políticas curriculares en América Latina, que no es exactamente lo mismo que el desarrollo del campo curricular en América Latina, ¿ya? Y lo que uno rápidamente puede apreciar haciendo un barrido somero, digamos, sobre experiencias curriculares en distintos países, es que efectivamente uno se encuentra con un primer proceso de complejización del desarrollo de la política curricular en los 90, ¿verdad? Que es sistemático tanto en Chile como en otros países, donde, claro, uno encuentra rápidamente en los análisis que se están haciendo de que organismos internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial, tuvieron una fuerte influencia en América Latina para el desarrollo de ese proceso de desarrollo curricular. Digo complejización porque nominalmente los procesos de construcción curricular desde los 90 hacia atrás básicamente correspondían a ejercicios absolutamente técnicos, yo diría más bien de oficina, donde la posibilidad de amplificar un poco la noción de cómo se construye el currículum era muy mínima. Sin embargo, a partir de la década de los 90 comienza a aparecer la idea de que esto implica un conjunto de actores más complejos y explícitamente se convocan a actores para ese desarrollo. Esto se desarrolla, se implementa a fines de los 90, comienzo de los 2000, pero ya hacia el 2005 hasta ahora, 2015 aproximadamente, uno comienza a ver una nueva oleada de transformaciones o reformas curriculares en América Latina, y ahí uno empieza a ver algunas diferencias, digamos. O sea, quizás lo de los 90 fue bastante homogéneo en términos de las construcciones curriculares. Aparece esta idea de marcos curriculares nacionales, de currículum nacional como idea fundante, cosa que no existía en todos los países anterior a los 90, insisto. Esto ya es una experiencia más europea, efectivamente, pero genera una diferenciación que ha sido objeto de debate y de estudio. Mismo Orlando ahí estuvo trabajando sobre eso, yo con él también en algún minuto, comienzo de los 2000, que tiene que ver con la idea de currículum nacional versus programa de estudio, ¿ya? Y esto suponía que iba a haber un mínimo común denominador nacional y por lo tanto una apertura, una flexibilidad que ayer se analizó también en algún lugar, y esa flexibilidad daba a entender que el sistema educativo podía ofrecer algo que complementara la propuesta nacional. Los productos de eso no son claros, o sea, los análisis en el caso de nuestros chilenos son que fue una mera simulación, o sea que la descentralización nunca funcionó, y que por lo tanto quedó como tarea pendiente, aun cuando estructuralmente desde el punto de vista del diseño de política sigue existiendo como posibilidad de que los establecimientos escolares formulen programas de estudios propios, ¿ya? Y que estén amarrados a un proyecto educativo institucional, en fin, una serie de lógicas de ese estilo. Y en esta segunda oleada, lo que yo creo que es necesario destacar es que aparecen muy determinantemente efectivamente organismos como la OECD, la UNESCO, yo diría que está cumpliendo un rol bastante fuerte hoy en día en el tema curricular, más que en versiones anteriores, y lo que ya hemos hablado también, que tiene que ver con PISA, TIMSS. Hoy día en la mañana salieron los resultados de PISA nuevamente, ya se estaba debatiendo, digamos, malamente a mi parecer, digamos, qué deberíamos hacer para mejorar PISA, ¿ya? Y ese tipo de cuestiones son las que comienzan a un poco enredar el debate. Si yo reduzco esto a dos polos, por un lado está esta idea de estandarización, de homologación evaluativa y de estos contenidos y habilidades de clase mundial, que a mí me sorprendió mucho cuando comencé a escuchar esta expresión, ¿no? Que además hay una transferencia de otros contextos, que no es el educativo, o sea, hay productos de clase mundial, o sea, productos de mercancías, digamos, y esto se empezó a ocupar también y se está comenzando a ocupar en el campo educativo, un poco lo que planteaba también Rolando, la idea de esta internacionalización del currículum, por lo tanto su homologación, esta idea del isomorfismo curricular que hablábamos también ayer, en fin. Empiezan a aparecer esos elementos como elementos muy sustantivos y gatillantes de muchas acciones de política. Y por otra parte, está también lo que se ha planteado acá, que tiene que ver con
la noción de los contextos, de las situaciones, de la diversidad, ¿ya? Y comienza también a ponerse más en evidencia la tensión entre lo nacional y lo local, ¿ya? Y esas fórmulas de resolución en términos de política curricular son diversas, ¿ya? En el caso chileno tiene que ver con reconocer nominalmente eso, pero una lógica bastante liberal, digamos, o sea, donde es más la escuela individual la que resuelve la diversidad, no es una comunidad, no es una región, no es un municipio, es la escuela, la unidad escuela la que resuelve. En otros países no están así y hay experiencia para eso. Entonces, frente a ese escenario, hoy día estamos efectivamente en una disputa, en una tensión entre esa fórmula más estandarizada de resolución de la política curricular y estas otras que hacen la apertura hacia los contextos. Y esto va bien amarrado a las situaciones políticas también de los países en América Latina. Ayer ahí vimos hablando en la conferencia inaugural planteaba el caso de Bolivia, del cual no me voy a referir ahora, pero seguro en otros casos. Pero también está Ecuador, de algún modo Venezuela, de algún modo, y zonas más grises como la de Perú, que también puede comentar ahora. Y el caso chileno es como tan otra todavía circunstancias que tiene que ver con mucho más apegado a este fenómeno de estandarización y homologación evaluativa. O sea, claramente estamos más en ese paradigma y en un desarrollo muy incipiente de otras discusiones. ¿Qué preguntas me hago yo frente a este escenario inicial y después muestro un par de casos? Surgen preguntas que algunas son contestadas en otros países, que tienen que ver con qué pedagogía es para qué enfoques curriculares. No es lo mismo enfoque que pedagogías, desde ese punto de vista, que va a hacer esa distinción. Cuando siempre esta lógica más de la estandarización, pareciera que es un sentido común que la pedagogía subyacente tiene que ver básicamente con el neoconductismo y con una versión de las competencias, ¿ya? La versión justamente más aceptada en el neoconductismo. Sin embargo, en el caso de Ecuador, por ejemplo, declaran explícitamente estar levantando su propuesta desde la pedagogía crítica, lo dicen exactamente como tal, ¿ya? Más allá de que se nos crea después lo que se desglosa es aquello, pero se declaran desde ese lugar y hacen un mix, una mezcla con elementos de la tradición liberal progresista norteamericana, ¿ya? Vinculado con el tema de la enseñanza para la comprensión, por ejemplo, y utilizan esos elementos y agregan otros elementos vinculados a competencia, ¿ya? En la vertiente más francófona de la noción de competencia, ¿ya? O sea, hay mezclas, ¿ya? En el caso ecuatoriano. En el caso peruano, claramente están haciendo un desarrollo de currículum por competencia hace un buen rato, ¿ya? Que por tanto se centra más en desempeño, y ojo que no solo desempeños neoconductuales tienen esta idea más integradora, y están ahora en mayo de este año se aprobó el currículum para la educación básica, con un largo proceso de construcción curricular, que es el segundo punto que quiero tocar, que tiene que ver con preguntarse qué procesos de producción curricular, ¿ya? Y en qué contextos, porque la producción curricular nacional, ¿ya? La producción curricular de Estado, ¿ya? Es una producción que hoy día reclama por todos lados el tema de la participación de las comunidades, de los profesores, de los actores en general. Pero también hay distinciones, algunos lo entienden como mera consulta, esto que se ha dicho acá también, consultas en línea, acumulados de datos que dan tendencia, a partir de eso se toma alguna consideración de lo que podría ser, hasta perspectivas que consideran que el proceso de producción curricular es algo que le compete directamente a las comunidades y tiene incidencia vinculante en lo que se define como contenido curricular nacional y local. Y ahí, por lo tanto, también hay que poner ojo con qué pasa con eso, qué pasa con la academia, con los actores, en fin. La otra pregunta que me parece interesante como reflexionar sobre esto es qué expectativas de logro. Ya yo la nombré competencias, objetivos, hay distintos lenguajes hoy día rondando en América Latina. Pero pareciera que no nos terminamos de poner de acuerdo qué es lo que queremos poner como meta al final y qué condicionante tiene eso desde el punto de vista de la interacción pedagógica, el desarrollo curricular en la escuela, ese lenguaje, ¿ya? El diagnóstico en el caso chileno, por ejemplo, es y también lo toman otros países, no el caso chileno, sino que también hacen el mismo diagnóstico en otros países, de la excesiva densificación de la matriz curricular nacional, ¿ya?
Cuando hablamos de densificación, que son pesados, contenidistas, inabordables, en fin. Y por tanto, pareciera que hay un giro, o al menos una intención de giro en general, hacia currículum menos prescriptivos en el detalle y más sustantivos en las metas. Y eso tiene sus riesgos en política curricular y sus valores, por cierto, porque el debate que se instala ahí, bueno, si doy menos indicaciones a nivel de currículum nacional, doy más libertad a que las comunidades, las escuelas, los profesores tomen decisiones, pero si esas decisiones no están afincadas en buenos fundamentos, en buena preparación, en buena reflexión, en fin, puede terminar incentivando las diferencias y las desigualdades, por lo tanto. Y ese debate en Chile también lo hemos tenido, y por lo menos se tomaron decisiones acá de no impulsar el desarrollo de programas de estudio por parte de los establecimientos, por ejemplo. Dicho eso, solamente comentar, y con esto cierro, el caso de Brasil, en este minuto están en un proceso de definición de una base nacional común curricular. Están en proceso de consulta, están en proceso de definición de aquello, un trabajo de varios años, que es nuevo para Brasil porque define un currículum nacional que no se tenía en el caso de Brasil, un Estado federal, ¿entenderán? Entonces, lo mismo que ha pasado en otros países, esto lo está asumiendo Brasil ahora, y definen un 60% común y un 40% para opciones regionales, federales en este caso, fundamentalmente. Pero tienen este elemento de alineamiento con las pruebas nacionales, la prueba de Brasil, el examen nacional de enseñanza media, en fin. Pero los volúmenes de participación de actores son bastante grandes. Nosotros conocimos una experiencia de Sao Paulo, si no mal lo recuerdo, que iba muy desde la base de la sociedad hasta los niveles de especialistas, pero esta base, por ejemplo, no declara eso si hay, no sé, involucrados 116 especialistas, 35 universidades trabajando en este minuto sobre el desarrollo de esa base curricular nacional. En el caso de Perú, rápidamente, como ya dije, acaban de aprobar un currículum nacional de educación básica, a partir de también de otra noción que es interesante, que de la existencia previa de un proyecto educativo nacional, que fija como las grandes directrices en el largo plazo. Ellos lo hicieron en el 2007 hasta el 2021. Y en ese contexto reelaboraron el currículum de educación básica. Y las formas de participación, por ejemplo, tienen que ver con que ellos declaran que hicieron 14 estudios, 9 mesas técnicas, una conferencia nacional, 6 mesas de diálogo regional, 20 consultas focalizadas y una consulta nacional de cierre que se hizo en Ayacucho. O sea, procesos de construcción curricular que involucran más que a la academia y a los tomadores de decisión de política, digamos, específicos en los ministerios. Y en el caso de Ecuador, ellos, como decía, declaran esta idea de la pedagogía crítica, y más que procesos, que no encontré muchos datos sobre eso, sí hay cuestiones interesantes respecto a la idea de tener perfiles de salida por áreas, más que por asignatura, o sea, la idea de perfil de egreso que se utiliza mucho en la educación superior y que en la educación escolar se utiliza bastante poco todavía. Y un foco muy fuerte en esta idea del buen vivir, que es un constructo teórico que se viene desarrollando por los bolivianos fuertemente, pero también en Ecuador, en esta idea de esta corriente más decolonial y pensamiento indígena, en fin, ellos lo colocan como un elemento central. Pero por ejemplo, cuando hablan de pedagogía crítica, lo meten en una coctelera con aportes del cognitivismo y el constructivismo textual, o sea, así lo plantean. Pero también ponen al centro cuestiones bastante interesantes como la idea de la condición humana, o sea, hacerse la pregunta por cuál es la condición humana y a partir de eso responderse las necesidades formativas que tendrían los sujetos en ese caso. Y como ustedes ya entenderán, esto es un espacio discursivo que tiene que ver con interculturalidad, plurinacionalidad e inclusión. Pongo estos casos simplemente para ilustrar, para decir, bueno, a ver, desde la lógica de política curricular, qué experiencias se están desarrollando, qué mecanismos se están poniendo en juego y qué conceptualizaciones están comenzando a surgir. Eso.